Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un tema de distribución de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencias? ¿Para qué sirve? ¿En qué ayuda en la estadística descriptiva? Para esto tenemos que ver algunos antecedentes. Así que voy a retroceder un poquito. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo voy a reducir para que se pueda ver bien el enunciado. Ahí está. Este ejemplo y vamos a ver de qué trata. Y aquí les voy a explicar para qué sirve una distribución de frecuencias. Dice, la siguiente tabla muestra el número de minutos que Alberto tiene que esperar el autobús para ir a la universidad durante 60 días. Entonces, un joven llegó a la parada y midió el tiempo en que tardó en pasar el autobús que lo llevaría a la universidad y lo hizo durante 60 días. Esta es la información que obtuvo. Esos datos se le llaman datos sueltos, datos no agrupados, datos sin agrupar o datos crudos. Así se les llama de esas cuatro maneras. Nosotros en estadística descriptiva solemos llamarles datos no agrupados o datos sin agrupar. Normalmente están en desorden. ¿Eh? Y bueno, aquí se puede ver que están en desorden. Bien, para hallar información útil de un grupo de datos, pues así en desorden no va a ser posible. Necesitamos procesarlos, organizarlos, para que me puedan arrojar información. De eso se ocupa la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias entonces me va a servir para organizar la información y obtener pues algunas conclusiones elementales, porque acuérdense que es la estadística inferencial la que se encarga de las conclusiones fuertes, pero la estadística descriptiva pues puede obtener conclusiones sencillas. Bien, este es un ejemplo de una toma de datos. No voy a trabajar sobre este ejemplo. Ya hay un ejemplo sobre el que voy a trabajar más adelante. Nada más era para mostrarlo como antecedente. Entonces, ¿qué es una distribución de frecuencias? Es una distribución de los datos de forma organizada para que se pueda hallar una conclusión o alguna información útil. Entonces, bueno, le borramos aquí y ahora sí. Vamos a ver de lleno lo que es la distribución de frecuencias. Entonces, inicia la lectura. Dice, obtener información a partir de los datos no agrupados una vez que han sido ordenados puede ser fácil cuando el número de ellos no es muy grande. Aquí hago una aclaración. Muchas veces cuando se tienen pocos datos basta con ordenarlos y ya, eso es todo. Una vez que están ordenados ya me arrojan la información que necesito. Pero ¿qué tal si el volumen de datos es muy grande? Es decir, tengo muchos datos. Entonces, con ordenarlos no es suficiente. Entonces, ahí es cuando se procede a hacer una distribución de frecuencias, cuando el grupo de datos que tengo es muy numeroso. Seguimos la lectura. ¿Cómo crees que se pueden manejar grandes cantidades de datos? Para procesar un gran volumen de información es ventajoso organizarla en categorías o clases. Nosotros le vamos a llamar clases a los intervalos. Vamos a organizar esos datos que tenemos ahí, como por ejemplo los minutos que Alberto tuvo que esperar el camión, los podemos organizar en intervalos. Vamos a establecer un grupo de intervalos llamados clases y ahí vamos a ver cuántos datos caben en uno, cuántos caen en otro, cuántos caen en otro y así. Y eso es hacer una distribución de frecuencias, o sea, establecer un número de intervalos o clases y ver el número de datos que caen en uno, el número de datos que caen en otro y así. Entonces vamos a ver lo que es precisamente una clase. ¿Qué es una clase? Es un intervalo que abarca una porción de los datos no agrupados cuando ya han sido ordenados de forma ascendente. Bueno, no necesariamente, a veces se puede procesar los datos aún sin ordenarlos, usando hojas de conteo. Hay quien prefiere ordenarlos antes de agruparlos en clases, hay quien prefiere usar hojas de conteo y eso les ahorra el tener que estarlo ordenando. Son dos formas de hacer una distribución de frecuencias y las dos son válidas. Bien, todos los datos se clasifican en clases que no se superponen o intersectan y que abarcan a todos. En ningún caso un dato debe estar en más de una clase. Bien, cuando yo voy a establecer mis intervalos, un cierto grupo de datos caen en una clase, otro grupo de datos caen en otra, otro grupo de datos caen en otra. No puede haber un dato que esté en dos clases, o en tres, o en más, solo en una. ¿Sí? Y todos los datos deben caer en alguna clase. No se vale que una vez que ya metí los datos en las clases me sobren datos. Eso no se vale. Todos los datos deben estar en una clase. ¿Sí? Y un dato no puede estar en más de una clase. No se puede repetir en otra. Y entonces ya con esto llegamos a lo que es la distribución de frecuencias. Dice que es la organización de toda la información en un determinado número de clases.
Vamos a ver un ejemplo. Dice, las estaturas de un grupo de 40 estudiantes pueden organizarse en las siguientes clases. Y aquí está. Tenemos que estas clases son las que se han establecido para las estaturas de un grupo de 40 estudiantes. De 1,50 a 1,56, pues vemos cuántos estudiantes caen ahí. Esa sería la frecuencia de la primera clase. Supongamos que hubo 6 estudiantes que tienen una estatura entre 1,50 y 1,56. Ah, bueno, pues la frecuencia de esa clase será 6. Y vamos a suponer que hubo 8 estudiantes que tuvieron una estatura entre 1,57 y 1,63, que sería la segunda clase. Ah, bueno, entonces la frecuencia sería 8. Y así con las demás. Entonces, todas estas son las llamadas clases. Las clases las vamos a representar por la letra K. ¿Sí? Entonces, en este caso, K vale 5 porque hay 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, K es el número de clases. Ahora, ¿cómo se establece el número de clases? Ah, pues esa es la parte importante de la construcción de una distribución de frecuencias. Establecer el número de clases y luego cómo dar las clases. Y después proceder a ver cuántos datos caen en cada clase. ¿Sí? De eso se trata la distribución de frecuencias. Bueno, entonces ahorita ya vimos, hasta ahorita, de que los datos sueltos se pueden ordenar y agrupar en clases, o no necesariamente se necesitan ordenar, sino por medio de una hoja de conteo, pasar directamente los datos no agrupados a clases. Les digo, son dos formas de hacerlo y las dos son válidas. Ya lo dije hace ratito. Muy bien. Entonces, dice, suponiendo que nadie en el grupo tiene una estatura inferior a 1,50 ni mayor a 1,84 y que se miden hasta centésimos, o sea, hasta 2 decimales. A ver, vamos a ver un concepto. Frecuencia de clase. A ver, lo voy a aumentar tantito. Dice, frecuencia de clase. Consiste en el número de valores que pertenecen a una clase. Ya lo había dicho. Si un intervalo, 5 estudiantes tuvieron su estatura en ese intervalo o en esa clase, va a su frecuencia 5. Si 8 estudiantes caen en el segundo intervalo o segunda clase, bueno, la frecuencia de esa clase es 8. Entonces, la frecuencia de clase, ¿qué es? Es el número de datos o número de valores que pertenecen a una clase en particular. Todo esto se va a aclarar mejor cuando veamos el ejemplo. Ahorita son los conceptos. Dice, el total de valores debe ser clasificado en una u otra de las clases. Es decir, no pueden sobrar datos. Ninguno debe ir en más de una clase, eso ya lo habíamos dicho. Ninguno debe quedar sin clasificar. Ni debe existir confusión sobre la clase en la que debe ubicarse cada uno. Suponiendo que en la primera clase hubo 3 alumnos, en la segunda 7, en la tercera 15, en la cuarta 9 y en la quinta 6, la tabla queda como se muestra enseguida. Bueno, aquí ya son datos reales, yo hace ratito di números de forma de suposición, pero aquí sí ya me están diciendo que en la primera clase hubo 3 alumnos, o sea que 3 alumnos tienen una estatura entre 1,50 y 1,56. 7 alumnos tuvieron una estatura entre 1,57 y 1,63. 15 alumnos tuvieron una estatura entre 1,64 y 1,70. 9 entre 1,71 y 1,77 y 6 entre 1,78 y 1,84. Estas son las frecuencias de clase, el número de valores que caen en cada clase. Acuérdense, las clases se representan por la letra K también. En este caso tenemos 5 clases. Los autores establecen que no debe haber menos de 5 clases ni más de 20. Bueno, hay autores que dicen que no deben ser menos de 8 ni más de 15. Nosotros vamos a hacer de la idea de la mayoría de los autores de estadística que dicen que no menos de 5 ni más de 20. Bien, continuamos. La suma de las frecuencias de clase, o sea, la suma de estas, que se le va a representar por sigma f, así se va a representar, la suma de las frecuencias de clase es igual al total de datos, es decir, que la suma de todas las frecuencias debe dar n, donde n es el total de datos. A n minúscula se le va a llamar el total de datos. ¿Sí? Bueno, entonces le borramos y lo dice así, frecuencia relativa de clase. Es la razón entre la frecuencia de clase y el total de datos. A ver, aquí es necesario utilizar una calculadora. Si no tienen una a la mano, pueden pausar el video y buscar una, porque sí vamos a necesitarla. A ver, la frecuencia relativa de clase. Esa se representa con la F minúscula R. Las frecuencias generalmente se representan con F minúscula. Y, a ver, nada más déjenme poner la R aquí bien. Ahí está.
Las frecuencias se representan con la letra F. Y las frecuencias relativas que vamos a estudiar ahorita se representan con la F minúscula, así con esta. ¿Sí? ¿Cuántos datos hay aquí? Vamos a ver cuál es la suma, o sea, el total de datos. Hagamos la suma, 3 y 7 da 10, y 15, 25, y 9, 34, y 6, 40. Entonces el total de datos aquí es 40. Entonces, ¿cómo se obtiene el total de datos? Pues sumando las frecuencias, ¿verdad? Todas estas frecuencias, al sumarlas, me tiene que dar el total de datos, que eso es n, o suma de f, que también se representa de ambas maneras. Entonces, ¿cómo encuentro la frecuencia relativa? Lo voy a hacer aquí a un ladito. Para hallar la frecuencia relativa, tomen nota por favor, la frecuencia relativa va a ser cada frecuencia dividida entre el total. Por ejemplo, aquí sería 3 entre 40. ¿Cuánto da 3 entre 40? Aquí lo hago en mi calculadora, que la tengo aparte, y va 0.075. Entonces aquí, déjenme le borro. Aquí sería 0.075. Bueno, no se pudo ver bien el 5, pero ahí está. Luego 7 entre 40. Entonces hago el cálculo, 7 entre 40, y esto me da 0.175. 0.175. Y luego 15 entre 40. 15 entre 40, eso me da 0.375. Luego sigo con 9 entre 40. 9 entre 40, eso me da 0.225. Y finalmente 6 entre 40, eso me va a dar 0.15. Ya tengo las frecuencias relativas. Estas son. Generalmente se dan en decimales, pero a veces se dan en porcentajes. Si se dan en porcentajes, se multiplica por 100. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver más detenidamente. La tabla, aquí pues lo tuve que hacer con numeritos míos, pero la tabla se ve más abajo. Miren. Aquí se ve el cálculo. Dice, bueno, aquí están los cálculos. Utilizando 3 decimales para la primera clase, la frecuencia es 3 entre 40 igual a 0.075, ya lo habíamos hecho. Le seguimos la lectura. Para la segunda clase la razón es 7 entre 40, o sea, 0.175. Para la tercera es 15 entre 40, o sea, 0.375. Para la cuarta es 9 entre 40, 0.225. Y para la quinta es 6 entre 40, o sea, 0.150. Sumando todas, el total es 1. Sí, la suma de las frecuencias relativas es 1. Siempre es 1. También se pueden expresar en porcentaje multiplicando por 100, eso ya lo había dicho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Primero, que los datos no agrupados, o sea, los datos sueltos, los podemos agrupar en clases. Después les voy a decir cómo sacamos esas clases. Ahorita de momento, pues ya tenemos las clases y vemos cuántos datos caen en cada clase. Eso se llama frecuencia o frecuencia de clase. Si dividimos cada frecuencia entre el total, eso me da la frecuencia relativa, ¿no? Eso es lo que llevamos ahorita estudiado, hasta ahorita. Luego dice, límites de clase. Aquí dice, límites de clase. Son los extremos del intervalo que conforman una clase. El extremo menor se llama límite inferior de clase y el mayor se denomina límite superior de clase. A ver. Entonces, estas son las clases. O intervalos, pero en estadística se les llaman clases. Entonces, tienen límites. Por ejemplo, la primera clase, su límite inferior es 1,50 y su límite superior es 1,56. De la segunda clase es 1,57 el límite inferior y el límite superior es 1,63. De la tercera clase, el límite inferior es 1,64 y el límite superior es 1,70. De la otra clase siguiente, el límite inferior es 1,71 y el límite superior es 1,77. Y de la última clase, el límite inferior es 1,78 y el límite superior es 1,84. Entonces, cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. En algunos textos de estadística, el límite superior de una clase coincide con el límite inferior de la otra. Ese es un sistema de agrupar datos. Nosotros no vamos a usar ese sistema. Si se fijan, aquí donde termina uno, no sigue acá empieza en otro número. Donde termina, no empieza en el otro. Les digo, ese es un sistema que se llega a ocupar en algunos libros, por ejemplo, en el libro de estadística de la universidad, ahí ocupan ese sistema. Nosotros estamos usando un sistema que se ocupa mucho en el colegio de bachilleres, por ejemplo. Es el que vamos a usar nosotros. ¿Sí?
y yo les voy a explicar cómo se hace. Hay que tener cuidado. Bueno, entonces me regreso, ya habíamos visto esto, ya vimos los límites de clase. Ok. ¿Qué son las marcas de clase? Se obtiene sumando el límite inferior y superior de la clase y dividiendo el resultado entre 2. A ver, ¿cómo calcularíamos las marcas de clase acá? Las marcas de clase se llegan a representar por la letra M. En algunos casos lo utilizan de otra manera, lo representan de otra manera. Nosotros vamos a hacer con la letra M. A ver, para la primera clase, ¿cómo calcularíamos la marca de clase? Sería el límite inferior, que es 1,50, aquí lo estoy poniendo en mi calculadora, más el límite superior, que es 1,56, igual, y lo dividimos entre 2, y el resultado es 1,53. Un dato importante aquí. Vean que las clases tienen 2 decimales, ¿verdad? Entonces, los resultados de mi marca de clase también deben tener 2 decimales. Acuérdense que, salvo algunas excepciones que yo les voy a ir diciendo, los resultados que vamos obteniendo deben tener exactamente el mismo número de decimales que los datos. Entonces, si aquí hay 2 decimales, la marca de clase debe tener 2 decimales. Si las clases tienen un decimal, la marca de clase deberá tener un decimal. Y si me salen más, pues tendré que redondear. Para eso en los videos anteriores de la semana anterior vimos redondeos, ¿sí? Entonces, las marcas de clase siempre deben tener el mismo número de decimales que los datos, ¿sí? Tomen nota de eso, por favor. Entonces, la primera marca de clase va a ser 1,53. La segunda marca de clase es de la segunda clase. Su límite inferior es 1,57 más 1,63. Estoy acá en esta partecita, en esta clase. Igual entre 2. Y su marca de clase va a ser 1,6. 1,6. Para la siguiente marca va a ser 1,64 más 1,70 entre 2. Siempre es entre 2. 1,67. Bueno, aquí puse 1,6, pero como son decimales le pongo 1,60, para que sean 2 decimales. Acá 1,62. No, es 67, perdón, vi mal en la calculadora. 1,67. La siguiente sería 1,71 más 1,77 entre 2. Y esto me da 1,74. Y finalmente 1,78 más 1,84 entre 2. Esto me da, bueno, ya me equivoqué, así que lo voy a tener que volver a hacer. 1,84 entre 2 me da 1,81. Esas son las marcas de clase para las 5 clases. Aquí hay un detalle. Se supone que estos 3 datos que cayeron aquí en esta clase, todos van a valer 1,53. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. No es cierto, pero en estadística se acostumbra a hacerlo así, ¿sí? Esto va a provocarme un error llamado error de agrupamiento. Estoy agrupando los datos en clase, pero es para facilidad de cálculos. Por ejemplo, yo voy a suponer que estos 15 datos que cayeron aquí, todos valen 1,67. Pues no, no es cierto. Algunos valdrán antes, otros después, otros sí coincidirán con 1,67, pero es un detalle que necesitamos para simplificar, y esto me va a provocar un error, como dije, llamado error de agrupamiento, pero es muy pequeño. Al final los resultados que tenemos son muy, muy cercanos a los reales, ¿sí? Y el hacer esto me permite simplificar muchos cálculos. Por ejemplo, yo voy a suponer que los 6 datos que cayeron en esta clase, todos van a valer 1,81. No es cierto, pero el error que se comete ahí es tan pequeño que prácticamente no me va a afectar, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Todavía me faltan algunos conceptos. Nada más a manera de resumen de lo que hemos visto es que los datos sueltos se pueden agrupar en intervalos. Que el número de datos que cae en cada intervalo se llama frecuencia. Si yo divido cada frecuencia de la clase entre el total de datos, me da la frecuencia relativa. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior, dividiendo entre 2, y redondeando, en caso de ser necesario, aquí no fue necesario, y redondeando al mismo número de decimales que tienen las clases o los datos. Las clases y los datos siempre tienen el mismo número de decimales, ¿sí? Bueno, eso es todo. En el siguiente video vamos a continuar viendo más conceptos para construir ya una distribución de frecuencias bien.
desde cero. Bueno, aquí lo dejamos. Gracias por la atención prestada. Hasta pronto.